Mucho gusto. Yo soy el doctor Jean Rodaniel Aguirre de Dios, soy médico psiquiatra, actualmente trabajo en el Centro de Salud Mental Comunitario de La Victoria y es un gusto compartir con ustedes este punto muy importante de nuestra guía técnica para el cuidado de la salud mental de las personas y las poblaciones. Y en este punto importante vamos a hablar específicamente de la identificación y diagnóstico de las personas con problemas de salud mental en el contexto del COVID-19. El objetivo de, de este punto es describir las pautas para la identificación de los problemas de salud mental en el contexto del COVID-19. Entendiendo realmente que se espera que en este contexto de pandemia a nivel mundial y a nivel nacional, las personas van a experimentar pues malestares o emociones negativas como una respuesta natural a esta situación amenazante. Lo cual es muy importante entenderlo porque lo que no se quiere es patologizar o sobremedicalizar estas conductas, ¿ya? Y es muy, muy importante que entendamos que este contexto se va a desarrollar, ¿no? Estas personas van a experimentar sentimientos de tristeza, desánimo, insomnio, aumentos de apetito, ¿no? Y sobre todo si no logran satisfacer sus necesidades básicas o no cuentan con los soportes sociales. Entonces, en base a estas consideraciones, se ha elaborado esta guía y lo que nos va a ayudar a la identificación de estos problemas, ya que se pueden dar en el contexto de usuarios hospitalizados o en situación de emergencia o aquellas personas que se encuentren en aislamiento domiciliario. Entonces, para esto, en la guía, en el anexo 1, vamos a poder observar que hay un cuestionamiento de autorreporte, el SRQ abreviado, ¿no? Para el tamizaje de personas con problemas de salud mental. Esto es como un marco orientativo, nos va a ayudar muchísimo. Y como pueden ver ahí, tienen preguntas muy sencillas que las podemos realizar en cualquier momento, cualquier personal de salud, ¿no? Y como pueden ver ahí, ha tenido o tiene dolores de cabeza. Hay dos respuestas, es binario, sí o no. Ha aumentado o disminuido su apetito, igual, misma respuesta, sí o no. Ha dormido, duerme mucho o duerme muy poco, ¿no? Se ha sentido o se siente, ¿no? Nervioso o tenso, tensionada. Ha tenido tantas preocupaciones que le hace difícil pensar con claridad. Se ha sentido muy triste, ha llorado frecuentemente, le cuesta disfrutar de las actividades diarias, ha disminuido su rendimiento en el trabajo, en los estudios o en los quehaceres de casa, ha perdido el interés en las cosas que realiza, se siente cansado, agotado con frecuencia, ha tenido ideas de acabar con su vida, ha sentido que usted o varias personas han tratado de hacerse daño. Entonces, como pueden ver, estas preguntas nos van a orientar en un marco pues, de alguna problema de salud mental. Entonces, como pueden ver ahí, se considera caso probable, porque es algo orientativo, no es algo diagnóstico, ¿no? Si tiene 5 puntos positivos. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos pasar ya a una entrevista clínica. También tenemos en el anexo 2 de esta misma guía, tenemos pues preguntas sobre el Audit C, que son preguntas enmarcadas pues al consumo de sustancias o bebidas alcohólicas. Más o menos tiene 3 preguntas muy específicas, cada una pues desde nunca hasta muy frecuente. Entonces tenemos, por ejemplo, la primera pregunta: ¿con qué frecuencia consume bebidas alcohólicas? ¿Ya? ¿Cuántas consumiciones en bebidas alcohólicas puede realizar en un día de consumo normal? ¿Con qué frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas en una relación de consumo? ¿No? Y aquí nos explica pues que esto va de 0 a 12 y en los hombres se considera positivo, ¿no? Mayor de 4, y en las mujeres se considera positivo mayor de 3. Entonces, teniendo esto como base para poder orientar nuestro interrogatorio o nuestra entrevista en salud mental, también es importante señalar, ¿no? Que tenemos de la Organización Mundial para la Salud, tenemos la guía de intervención EDMH-GAP, versión 2.0, donde también están los 9 problemas prioritarios. Tenemos este guía que nos ayuda muchísimo, sobre todo en estos tiempos de emergencia. Tenemos la guía de intervención humanitaria del MHGAP, ¿ya? Y tenemos, pues, en los casos de violencia que se vayan a suscitar, nuestra guía de salud mental y por mujeres en situación de violencia, ¿no? Ocasionada también por la pareja, y eso ya lo vamos a ver más adelante.
Y abajo, como pueden ver, pues tienen el link para ir directamente a la página de la Organización Mundial de la Salud, donde pueden descargar estas guías, que van a ayudar muchísimo porque tienen un marco bien didáctico, ¿no? Tipo algoritmo, para hacer una mejor detección y preguntas orientativas para ayudarnos en el proceso diagnóstico. Dentro de las patologías más comunes, entendiendo que no hay que patologizar todo y sobremedicalizar todo, tenemos que sí, un grupo de personas va a desarrollar algunos trastornos con respecto a este punto de emergencia. Y entre el más común tenemos la reacción a estrés agudo. Y esto es muy importante nombrarlo, ya que es un trastorno, ya que es transitorio de una gravedad importante, que aparece en una persona sin un trastorno aparente como respuesta al estrés físico. En este caso, en el contexto del COVID-19. ¿Ya? Los síntomas pueden ser muy variables, ¿no? Van a incluir síntomas vegetativos como aumento del apetito, insomnio, ¿no? Embotamiento afectivo, reducción del campo de conciencia, entre otras sintomatologías. Y sí es importante que los primeros síntomas se presentan las 24 horas posteriores al evento traumático y hasta el primer mes de este suceso. Entonces tiene un carácter de temporalidad bien limitado. Ya, este trastorno, y es importante también mencionarlo, como tenemos algo de naturaleza amenazadora, o sea, amenaza hacia la parte vital, la vida de esta persona, ya sea experimentada por él mismo o por unos allegados o familiares, este trastorno se puede incrementar ante lo que estamos viviendo nosotros actualmente día con día, ¿no? Y lo que sabemos de las noticias que hemos escuchado con referente al COVID-19. Entonces tenemos mortalidad en adultos mayores en enfermedades comórbidas, ¿no? La percepción del deterioro clínico rápidamente de estos pacientes que los hemos escuchado. El riesgo de contagiar y ser contagiado también es importantísimo. La presencia de estrictos procedimientos de protección personal, ¿ya? Que tienen que tener cuidado extremo a la hora de realizar actividades cotidianas o salir de casa. La experiencia vivenciada se asocia al aislamiento social. Es diferente para cada persona dónde está pasando este aislamiento, con qué persona la está pasando y cómo está pasando esa situación, ¿no? El malestar por el uso de los equipos de protección personal, no todos están acostumbrados a utilizar mascarilla, guantes, pueden olvidarse incluso, o en su defecto causar algunas cuestiones dermatológicas, y eso de una u otra manera también produce aumento de la tensión, ¿no? La atención a las disposiciones de salud pública, ya que son en base pues para la protección de nosotros. Un punto muy importante es el estigma de las personas afectadas por el COVID-19 y sus familias que pueden sufrir rechazo, ¿ya? Familiares que tengan trastornos mentales graves o cualquier otro tipo de discapacidad en este contexto, pues también puede generar aumento de este estigma, incluso hasta malos tratos, ¿ya? Por la intolerancia a la frustración que podamos tener. Las consecuencias económicas y sociales negativas en la persona, familia y comunidad, ¿ya? Esto es algo pues que es muy, muy común, sobre todo ahorita en nuestros tiempos. La pérdida del empleo, muchas personas han tenido, o el miedo a perderlo, ¿no? Eso también puede aumentar todo esto, incrementar estas reacciones. Y la condición de pobreza o pobreza extrema que algunas personas están viviendo, y este miedo a sufrir discriminación en el contexto de la pandemia, ¿no? El hecho de ser contagiados puede ser como tener una marca y esto pues hace que las personas puedan incrementar esta reacción. Pero ¿qué es más importante de todo esto? Que es un carácter transitorio, que es una intensidad variable y que se da a 24 horas iniciado el evento traumático hasta un mes. Otra de los que está contemplado en nuestra guía es el trastorno de adaptación, ¿no? Y hay que entender el trastorno de adaptación, ¿no? Que esto va a venir acompañado pues de síntomas emocionales que van a interferir con nuestras actividades sociales, ¿no? Es un malestar subjetivo, contiene síntomas emocionales y van a interferir directamente con nuestra vida social. Con el nombre lo indica, va a aparecer dentro del periodo de adaptación, ¿ya? A un cambio biográfico significativo. En este caso, pues podemos añadirle que sería por el COVID-19, ¿no? Tiene también un carácter de temporalidad dentro de los 3 primeros meses de empezado el estresor. En este caso, pues tenemos el estresor identificado y a diferencia del anterior, que esto es muy importante tenerlo en cuenta, no puede ser considerado como un evento traumático. Esto es considerado como un acontecimiento vital estresante, bueno, que va a influenciar la vida social, personal de la persona afectada, ¿no? ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas? Sería el estado de ánimo depresivo, síntomas ansiosos, preocupación, incapacidad para afrontar problemas, planificación o futuro o continuar con el presente,
y el deterioro de las rutinas diarias. Entonces es bien importante entender el punto de temporalidad y que este no puede ser considerado como un evento traumático, como fue en el caso anterior de la reacción a estrés agudo, ¿no? Tenemos los problemas de ansiedad, ¿no? Y hay que entender que suele interferir con el normal funcionamiento de las personas, ¿ya? Tiene un carácter de desproporcionalidad, ¿no? Al desencadenante, que esto hace pues que las vivencias que tenga esta persona pues sean mucho más allá, o quizá vividas de manera exagerada con respecto al estresor, ¿no? Y esto, bueno, va a hacer que en un contexto similar de las mismas personas que estén sufriendo el mismo estresor, pues la respuesta sea mucho mayor. Ya puede presentarse, y esto también hay que tenerlo muy en cuenta porque dentro de las clasificaciones y los problemas de ansiedad hay varias clasificaciones, pero para hacer un cuadrito resumido y poder tener las cosas más claras, ¿no? Si se presenta de forma continua, podemos estar hablando de un trastorno de ansiedad generalizada. Si se presenta de manera episódica, ya podemos estar hablando de transfobias específicas o trastornos de pánico propiamente dicho, y también pueden venir a colación a predominio de pensamientos repetitivos, ¿no? Que van a generar gran malestar a las personas, como serían pues las ideas o pensamientos obsesivos, ¿no? Sobre todo relacionado esto, ¿no? Con el miedo al contagio del COVID-19, ¿no? Es frecuente, ¿no? Que estos trastornos se den generalmente ya previamente, o sea, que la persona tenga esta sintomatología antes de todo este suceso traumático, y esto más bien va a exagerar, ¿no? O va a aumentar las fobias específicas, los trastornos de ansiedad generalizada o los trastornos obsesivos compulsivos, o en su defecto que surjan a partir de esto del COVID-19 como una desproporcionalidad. Y también aunado, importante, ¿no? Al miedo a la muerte, a la enfermedad per se, y que los equipos deben hacer una buena identificación de los cuadros clínicos para brindar un abordaje adecuado, ¿no? A estas personas, sobre todo en este contexto. ¿Qué hay que tener en cuenta en esto? Que generalmente las personas con ansiedad no buscan ayuda inmediata. Generalmente pues por miedo al estigma, ¿no? Ya sea porque niegan o normalizan, ¿no? Pues generalmente mucha gente piensa que porque es así y tiene tiempo así, pues es algo normal. O sea, de repente ha estado así mucho tiempo y no es algo normal. Y estas conductas se van a asociar pues al consumo de sustancias, atracones de comida, entre otros. Entonces es bien importante estos equivalentes ansiosos, sobre todo si está comiendo mucho, si está utilizando algún tipo de sustancia para mitigar esa sensación de ansiedad que puede presentar, como el alcohol o como otro tipo de droga, o en su defecto también consumo de medicamentos de prescripción con receta médica, como en el caso de algunas benzodiazepinas que algún familiar le esté tomando, y bueno, aprovechando eso, la está tomando esta persona como para mitigar estos síntomas. Entonces es muy importante pues realizar una adecuada entrevista con respecto a los síntomas ansiosos, tener en cuenta pues que esto quizá ya viene de antes y que se ha exacerbado a raíz del COVID-19, y sobre todo identificar pues los miedos más frecuentes, que serían miedo a enfermarse y miedo a la muerte, y la comorbilidad con el consumo de sustancias. Entonces, en este caso, pues muy importante tener el audit y aplicarlo, o la guía de práctica clínica de sustancias psicotrópicas, que también la pueden descargar del Ministerio de Salud. Otro punto importante son los episodios depresivos. Y aquí he hecho como un cuadrito resumen, ¿no? Generalmente cuando uno piensa en depresión, pues piensa en una persona que está llorando, pero realmente esto va más allá. Entonces tenemos, y lo he dividido así en 4 cuadrantes para que nos quede un poquito más claro, ¿no? Que hay síntomas fundamentales. ¿Qué significan fundamentales? Que si no existe esto, pues no estamos hablando de depresión. Entonces, es el estado de ánimo, pues una tristeza vital, una irritabilidad y una anedonia, ¿no? Entonces, en la tristeza, pues la persona está triste la mayor parte del tiempo, ¿no? En la anedonia o la bulia, y la bulia son caracterizadas, pues, el hecho de que no disfrute sus actividades placenteras, y en la bulia es que no le provoca realizar esas actividades placenteras. No es porque no las quiera o no tenga tiempo, simplemente es porque no puede realizarlas. Tenemos síntomas conductuales, ¿no? Como serían las alteraciones cognitivas, como los problemas de atención, concentración y memoria. Tenemos alteraciones psicomotoras, ¿no? Como la inhibición o agitación. Y muy frecuentemente vemos descuido en el cuidado personal. Una persona no se arregla, no se baña, no se cambia, está dejada, ¿no? Y esto es un predictor bastante importante que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de realizar nuestros interrogatorios. Como pueden acordarse quizá de la primera diapositiva cuando hablábamos sobre el SRQ, van a ver pues que hay algunas
preguntas que se parecen con respecto a lo que estamos viendo aquí en la parte depresiva. Otros serían los síntomas somáticos, sobre todo las alteraciones del sueño, que una persona duerma poco o duerma mucho, que hay alteraciones en el peso, sin ningún régimen dietario especial, aumento del apetito y el aumento de peso en 5 kilogramos más o menos en el periodo de 2 semanas o un mes, que la persona esté fatigada, cansada, ¿no? Que hay alteraciones incluso en la esfera sexual, a veces no la preguntamos, pero es importante preguntarla, y quejas somáticas que están relacionadas pues, a dolores de cabeza, dolores migrantes, estreñimiento, algún síntoma gastrointestinal, ¿no? Y entendiendo también pues, que la gran mayoría de estos síntomas se van a presentar y la gente tiende a normalizarlo y no entender que es depresión. Por eso que decía cuando nos vimos la primera fotografía acá, es que la gente relaciona depresión con estar triste inmediatamente, pero aunque sí está de acuerdo con eso, hay otra gama de sintomatologías que nos van a orientar al diagnóstico. Y otro punto muy importante son los pensamientos. Generalmente empezamos con ideas relacionadas con fracaso, con culpa, con desesperanza, ruina, catástrofe, como primera línea. Luego empezamos a pensar pues, en pensamientos de inutilidad o minusvalía, ¿no? De enfermedad propiamente dicho, pensamientos de muerte, como por ejemplo, si me siento así, pues ¿por qué no acabar con mi vida? ¿O por qué no se acaba mi vida de una vez? O desaparecer y no despertar jamás, por ejemplo. O ideas ya mucho más fuertes, como las ideas suicidas, o tentativas suicidas, donde la persona piensa pues en acabar con su propia vida, quizá con un plan o con, no teniendo un plan específico. Pero esto sería la gama de evolución de cómo se va a presentar la depresión en las personas. Todo esto teniendo en cuenta que van a experimentar estos síntomas por más de 2 semanas y que van a interferir con la actividad personal, familiar y social de este usuario. El abordaje debe ser multidisciplinario de los equipos de salud mental ante los signos de alarma. Y en estos casos, ¿cuáles serían los signos de alarma? Pues tenemos el caso de la agitación psicomotriz, las ideas de suicidio, o ideas de acabar con su vida, o ideas de letalidad, entre otros, ¿no? Teniendo en cuenta también para esto un marco territorial de continuidad de cuidados y un abordaje quizá con las emergencias psiquiátricas dentro de un marco, pues, de nuestro centro, de nuestro marco de acción. Entonces, es bien importante hacer esta canalización, estar atentos a los síntomas para poder realizar un adecuado diagnóstico, porque, a diferencia de otras patologías, bueno, en esta sí hay una idea suicida o ideas muy fuertes y tiene una letalidad, pues, del 7%. Otro de los puntos que tenemos es el trastorno de estrés postraumático. Es importante que surge como una consecuencia tardía a un acontecimiento estresante de naturaleza amenazadora. En este caso, en el contexto también del COVID-19, pues se puede presentar, ¿no? Generalmente se presenta posterior al mes de experimentar esta amenaza vital. Entonces, aquí también vamos a calificar al estresor como de naturaleza traumática. ¿Por qué? Porque el estresor está interfiriendo de forma amenazadora con la vida de esta persona. Entonces, esto se va a manifestar, ¿no? Con episodios reiterativos de reexperimentación del trauma, embotamiento emocional, conductas de evitación, una hiperactividad vegetativa, síntomas ansiosos, síntomas depresivos. Incluso, si no se trata a tiempo, puede durar años con cursos fluctuantes interfiriendo sistemáticamente en la vida de las personas. Y en este caso, el abordaje incluye una valoración clínica integral por el equipo de salud mental, de acuerdo pues, a los indicadores de alarma, como ya lo hemos dicho, en este caso aplica igual, riesgo suicida inminente o agitación psicomotriz. Y la primera línea es adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la recuperación integral de la salud de estas personas. Otro punto que pasa y está pasando muchísimo ahorita es el síndrome de maltrato, en especial violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes y otras poblaciones vulnerables. Tenemos que tener en cuenta que el aislamiento social, ¿no? Los conflictos en el hogar y en el contexto por el COVID-19 y este confinamiento pues se han aumentado porque nos han hecho convivir a muchas personas con el agresor. Y hace pues que estos grupos vulnerables sean mucho más vulnerables porque el agresor convive con ellos. Entonces, esto estadísticamente puede agudizar la violencia de género, el maltrato físico, psicológico hacia estas personas, ya que no pueden abandonar el hogar o solicitar la ayuda respectiva, ¿no? Ha aumentado también las violaciones sexuales y en el maltrato que hacen estos grupos que sean más vulnerables. Entonces, entendiendo todo esto, pues,
hay que estar muy juiciosos en realizar las preguntas adecuadas y si conocemos este caso de violencia, pues hacer las denuncias correspondientes. Aunque estamos en un marco de emergencia nacional, la línea 100 está funcionando y es importante dentro de este contexto que las personas sepan dónde acudir a ayuda y que los grupos que van a identificar estas situaciones tengan claro que hay que hacer las denuncias correspondientes para no ser contribuyentes de que se siga habiendo maltrato y se siga perpetuando la violencia en estos hogares vulnerables. También es importante, como primera línea de respuesta, adoptar medidas necesarias para asegurar la recuperación integral de la salud mental y reproductiva. ¿Cómo podemos hacer esto garantizando que haya el kit de violación sexual aprobado según normativa vigente en todos los centros de salud más cercanos al domicilio de las personas? Un punto importante como manera de resumen es a tener en cuenta a la hora de nosotros realizar nuestro diagnóstico, ¿no? Que la reacción a estrés agudo, el estresor es calificado como traumático. Para calificarlo como traumático tenemos que tener en cuenta de que este estresor representa una amenaza vital hacia esta persona vivida por él o por algún familiar cercano. Se desarrolla a los pocos días, 24 horas aproximadamente, ¿no? Es transitorio y no debe durar más de un mes. Se confunde muchísimo con el trastorno de estrés postraumático. Entonces, el estresor en este caso también está calificado como traumático, pero se va a desarrollar posterior al primer mes del evento. Y esto está caracterizado por sensación de revivir el evento traumático, evitación y sentimiento exagerado de esta amenaza se puede volver permanente. Entonces, como una manera pues, de recordarlo un poquito, ¿no? Si se produce en las primeras 24 horas una reacción a estrés agudo, no debe durar de un mes, pero si dura más de un mes y tiene la sintomatología asociada de sensación de revivir este evento, conductas de evitación, sentimiento exagerado de amenaza, flashback u otro tipo de sintomatología, estaríamos hablando ya propiamente dicho de un trastorno de estrés postraumático. El trastorno de adaptación, aunque también se confunde también mucho con esto, ¿no? El estresor usualmente está identificado, ¿no? Pero no es calificado como un evento traumático, es calificado como un acontecimiento vital estresante que va a interferir pues, de manera media, regular o baja sobre la vida social del usuario. Y el episodio depresivo puede o no existir un estresor, ¿ya? La anedonia y la bulia son síntomas fundamentales, tienen que existir sí o sí para que podamos hablar de episodio depresivo, y esta persona debe tener esta sintomatología más de 2 semanas. Entonces, si tenemos en cuenta todos estos tips, nos repasamos nuestra guía de MHK, de práctica clínica, las guías prácticas del MINSA, entonces podemos hacer un adecuado abordaje, un abordaje individual, un abordaje interdisciplinario, hacer un diagnóstico precoz y una buena identificación de esta sintomatología para poder ayudar a nuestros usuarios y tener en cuenta todo lo que hemos dicho hoy para brindar una atención de calidad dentro de un marco territorial de nuestro país. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.